Muchas gracias, Patricia Pérez, Heidi Hassan, por la conversación y también por podermos presentar la película, a Media Voz, que a nosotros nos gustó mucho. Estamos contentos que está en el festival y seleccionamos como la película de inauguración. Y, y bien, así, no es la primera vez, pero estamos trabajando más de tener documentales autorales que también estén en el caso, en la inauguración del festival. Así, ¿saben? No tenemos muchas divisiones, ¿no? Porque a veces la inauguración hay toda una historia, pero más son películas que a nosotros nos enganchan dentro del equipo y bueno, esta fue una de ellas y por eso estamos contentos y está bien. Yo quería empezar un poco porque últimamente se quedó un poco de moda las películas de correspondencias, ¿eh? Hay varias películas así entre directores y directoras, en su mayoría son autores más renomados de la industria del cine, que se ponen junto a filmar y a intercambiar las correspondencias. Mucho una cuestión de estética entre ellos, las correspondencias estéticas, o un respeto mutuo. Acá, no caso de ustedes, para mí assim, tem uma diferença fundamental, que são duas diretoras, que são amigas e que falam de suas experiências personais, íntimas, pero também se vê muito uma amistade profunda que têm entre ustedes, né? Há esta particularidade. E dentro disto, começando, que assim, dentro da história, tem também as duas cineastas e as pequenas diferenças entre vocês, né? Em alguns momentos, a Heidi habla de como quer buscar a sua imagem, que é uma mais perfeccionista, buscar o tom, a imagem correta. E Patrícia habla muito desta necessidade de filmar compulsivamente, estar sempre filmando todo. Dentro disto, quando decidem fazer a película, assim, queria saber um pouco como funcionou entre vocês dois, ter certo equilíbrio, se buscaram um equilíbrio ou não, né? Com essas características ou outras que têm para levar la película como la llevaron. Bueno, yo pienso que nosotras dos compartimos la misma compulsión por guardar un registro del presente y también la misma exigencia a la hora de trabajar con ese material. Sin embargo, cuando hicimos la película, miramos el archivo que teníamos, el archivo de cada uno, y dejamos que el archivo nos hablase, ¿no? Y en ese archivo fue evidente que Patricia filmaba mucho más, Patricia graba en vídeo, y yo lo hago a través de la foto fija. Entonces, este trabajo mío de foto fija, yo pienso que bebe un poco de mi vínculo con la pintura, con las artes plásticas, en el sentido de que yo no suelo hacer fotografías espontáneas. Yo hago fotografías que tienen una marcada puesta en escena, ¿no? Y en el caso de los vídeos de Patri, fueron vídeos también hechos en un momento de mucha urgencia, de mucha inmediatez, por la realidad que he estado viviendo y por lo tanto tienen determinadas características, ¿no? Entonces, nada, cuando empezamos a hacer la película, cada uno empezó a trabajar con ese material que tenía. Y luego lo que fuimos haciendo fue que a medida que avanzaba la narración, intentamos ser coherentes
con ese material que ya teníamos y seguirlo creando, alimentando esa, digamos, esa estética que ya definía un poco a cada uno. Hay que saber que cuando empezamos la película no teníamos esto claro, o sea, eso fue algo que fue revelando el propio archivo. Al inicio pensábamos que, o sea, teníamos el temor de que se fueran a confundir mucho los estilos, o sea, que se fuera a confundir uno con otro, quiero decir, Sí. que no se pudieran distinguir. Y luego el trabajo nos fue demostrando que para nada, que realmente cada una fue teniendo un estilo bastante característico. Y este temor lo teníamos porque Patri y yo nos conocemos desde que somos muy pequeñas, entonces hay una especie de fusión en la cual no se sabe muy bien dónde empieza una y dónde acaba la otra, pero Simbiosis, una una simbiosis. simbiosis, sí. Sí, sí. Pero bueno, nada, el material por sí solo fue hablando y nos fue revelando que sí, sí que habían estilos marcados, pero casi que fue una revelación para nosotras mismas, ¿no? Ajá. Y la película de alguna forma también nos ha enseñado mucho de nosotras mismas, ¿no? Como el proceso de hacerla. No sé si quedó claro que cuando Heidi habla de mientras construíamos la película, como lo hemos contado tantas veces, hay momentos en que se nos pasa contarlo, pero el proceso de construcción de la película fue durante, o sea, más allá de toda la búsqueda de financiación, escrituras de guiones anteriores, ya cuando la financiación estaba conseguida, estuvimos unos 9 meses más o menos realizando este intercambio audiovisual en tiempo real, ¿no? Porque para Sí. nosotros era importante que vivir esa correspondencia y que fuese lo más libre posible, ¿no? Entonces, Heidi hacía una carta para mí y yo le respondía con una carta para ella, y así fue como fue avanzando la narración y el proceso. Y en ese momento, antes de empezar, ninguna de las dos sabía qué estilo iba a utilizar cada uno. Lo único que sabíamos era que contábamos con materiales de archivos personales diferentes, pero yo no sabía con qué imágenes me iba a llegar Heidi, ni ella tampoco con qué imágenes le iba a llegar yo. Yo, de hecho, no había ni tan siquiera visionado todo mi material de archivo. Eso fue parte del proceso de construir la película y que fue muy enriquecedor para mí. Y esas diferencias formales fueron apareciendo en el propio proceso de ir avanzando carta tras carta, y quizás ya cuando estábamos por la quinta íbamos entendiendo que la que hacía fotos era Heidi, la que dividía las pantallas era yo, la que trabajaba desde la inmediatez era yo, y eso que iba apareciendo en la propia forma de la película también iba de alguna forma describiendo los personajes, ¿no? Y fue algo que nosotras fuimos identificando y acentuando mientras avanzábamos en el proceso creativo. Sí. Sí, y pienso también que una cosa que le dio equilibrio a todo esto es que nosotras lo que sí teníamos claro desde el inicio eran los temas que queríamos tratar. Sí. Y esa sí que fue un poco la columna vertebral que fue armando toda la estructura de la historia. Ya está. Y quería decir algo sobre lo que tú comentabas al inicio de la correspondencia, Sí. y es que nosotras cuando empezamos este proceso, yo creo que la primera cosa que tuvimos clara era que la correspondencia era la forma en que íbamos a contar esta historia. Y es Sí. porque nos era muy natural, era muy coherente con la manera en que nosotros teníamos de comunicarnos y de intercambiar en la distancia, ¿no? Sí. Y otra cosa que yo quería, corta, anotar ahí sobre lo que tú comentabas antes de los referentes de correspondencia, es que yo recuerdo que, por supuesto, miramos estas películas porque hay muy pocas referencias de este tipo de cine, ¿no? Entonces todo lo que es el cine autobiográfico lo mirábamos, y sobre todo las correspondencias. Y, y yo sé que yo en un momento me di cuenta de que lo que diferenciaba todas esas correspondencias de la nuestra era que en nuestra película había una necesidad de escribirnos, ¿no? Sí. No era una necesidad estética, sino una necesidad Vital. vital de escribirnos, y de que la propia correspondencia era la que iba a generar el cambio en los personajes, ¿no? Entonces Sí. eso sí que me parece como muy distinto de las otras experiencias que hemos visto. A mí, dentro de esos que hablan de los temas o de las formas las cuestiones formales, me gusta mucho algunos momentos
plasticidad que tiene, ¿sabe? Unos espacios que ustedes trabajan también creativo, que no hay alguna forma, pero que es un respiro plástico. Así, yo veo como respiro plástico y continúa las narrativas, a contar. Yo creo que esto, lo que hablaba Heidi, para no intentar confundir tanto quién es quién, porque yo independiente me confundo fácilmente, pero esto en algunos momentos me ayudó mucho, que tenía algunos momentos y ahí le continuaba las narrativas, ¿no? Sí, yo pienso que estos momentos son muy importantes, sobre todo en una película donde se está hablando todo el tiempo y utilizando la voz off. Sí, Entonces se sí, necesita hacer una pausa. Y también un poco lo que decía Patri antes, de que fue una película que fue hecha desde una gran libertad, que fue algo que nosotros defendimos desde el inicio, que era que queríamos hacer una película donde, o sea, que no estuviera circunscrita únicamente a lo que se entiende por correspondencia visual, lo que se entiende por cine, sino que estuviera, o sea, que sus barreras, sus límites fuesen más flexibles, más permeables, sí. y que pudieran entrar otro tipo de narrativas ahí, ¿no? Y así, esta cuestión de ustedes así, estar en acá, llegar en Europa de diferentes formas, en diferentes países, ustedes hablan mucho con estos términos que hablan de salto al vacío, la página en blanco, que assim, de começar um novo. Não sei se isso na película tiveram também, no início, né? Assim, de como começar, você teria isso. E dentro dessas experiências, lo que sinto e a película passa, e também por questão, também eu também sou um que cheguei acá e quando vejo de outras pessoas, isto, que estamos, né? Vocês carregaram materiales o lembranzas personales, ¿no? Recuerdos, sensaciones, y están, la película trabaja mucho con esto, de Cuba, lo que fue, lo que vivieron. Y yo siento que en la narrativa de ustedes, hay un momento que ustedes dicen, bueno, pasó todo este primer momento, ustedes están acá, y ahora. Pero el momento que siento que deciden, ok, acá vamos a estar, acá queremos hacer cine, ¿no? que consiguen hacer la película, no solo esta película, pero aquí estamos y aquí nos quedamos y aquí es nuestro futuro. Me parece que lanza, y la película me parece que también presenta eso. No sé si esta es la sensación de usted o es muy particular. Sí. No, yo creo que la película, pero repito, es algo que fuimos descubriendo mientras la hacíamos, pero sí, la película termina un poco con esa aceptación y entendimiento de que esa Cuba y que nosotros añoramos ya no existe, que el lugar añorado tampoco existe y que lo único que existe es el lugar en el que estamos ahora y que nos hayamos recuperado una a la otra, ¿no? Es como que en realidad el hogar es la amistad, ¿no? Y de alguna forma la película se construye hacia allí, ¿no? Y hacia ese momento en que Heidi me dice, entiende, que yo entiendo, ¿no? Hacia el final de la película, que Heidi tiene que aceptar que ese lugar está en Suiza y ella entiende que yo tengo que crear, ¿no? Sí. Es como una especie de reconciliación de las dos con su conflicto que hemos acentuado para la película, porque hay una construcción de los personajes a partir de las experiencias personales y si bien es cierto que las dos hemos sentido y seguimos sintiendo nostalgia por Cuba, hacía falta crear uno de los personajes que estuviese mucho más
atachado al pasado, ¿no? Claro. Y en ese caso necesitábamos que fuera Heidi porque ella llevaba mucho menos tiempo fuera de Cuba, porque también nos fuimos dando cuenta de que en la propia experiencia de Heidi, en su propia migración, ella le tomó mucho más tiempo, también porque fue a Suiza y las diferencias son más grandes, pero le tomó mucho más tiempo desvincularse de Cuba, ¿no? Entonces, hacía falta que una de las dos pudiera alertar a la otra de que había que dejar el pasado un poco de lado, ¿no? Entonces, en esa repartición de características de los personajes, porque somos muy parecidas y en nuestro esfuerzo de distinguirnos también hicimos ese proceso de acentuar nuestras diferencias, no solo estéticas, sino también ante la vida. Decidimos como en ese caso hacer un equilibrio entre una y la otra para que una pudiera ser de alguna forma el espejo de la otra, no el espejo idéntico, pero sí ese donde tú vas a buscar respuestas, ¿no? Sí. Y sí, la idea de la búsqueda del hogar es central en la película, ¿no? Sí. Sí, y me llama la atención ahora que Patri dice como que yo soy la más anclada en Cuba. O sea, mientras decía eso, yo miraba que mi taza es una taza cubana. Sí, sí. Pero sí, está la cosa también de que la historia es una historia cronológica y que nosotros empezamos la historia por ese sentimiento inicial, que es el sentimiento que uno tiene cuando uno acaba de salir del país, ¿no? Pero por supuesto que eso va evolucionando con los años. Hay un momento en que a uno le parece que eso siempre se quedará estático, porque también te da una especie de pánico, ¿no? Y te dices, bueno, esto cambiará en algún momento, pero sí que cambia. Y yo recuerdo, hay una canción de un compositor cubano que se hizo bastante popular hace unos cuantos años, que dice, yo no soy de aquí, ni tampoco soy de allá. Es un compositor cubano que emigró a México, ¿no? Sí. Y yo me identificaba mucho con esa canción, pero pienso que después de hacer A Media Voz me he dado cuenta de que la modificaría un poco, de que sería yo soy de allá y también soy de aquí. O sea, sería mucho más inclusivo. Pienso que es algo que A Media Voz me ha permitido darme cuenta. En todo caso, hacerlo consciente. Sí. Interessante. E partindo disso, queria falar assim de vocês agora estão acá e como Heidi também falava quando se quedou, que tinha a expectativa de se quedar e cambiar as coisas no país. Hoje em dia tuve cambios. Cuba está conectada por as redes sociais. A pandemia chegou também a Cuba. Pero hay necesidad de cambios ahí ahora también. Hay una generación, hay protestas, hay huelgas de hambre. ¿Cómo ustedes ven momentáneamente los jóvenes y esta necesidad de cambio todavía hoy? Yo lo vivo con mucha impotencia porque me gustaría poder aportar soluciones, pero no las tengo. Y entonces eso me genera como, no sé, es como que siento que el país está en un estado de estancamiento tan grande, ¿no? Pero que estamos como, yo no diría que es el inicio, pero a nivel social, de conciencia social, de poder compartir como esto que nos permite el Internet que nosotros no tuvimos mientras estábamos en Cuba, ¿no? Y de escuchar hablar de cosas que tú nunca habías escuchado, pero incluso no porque no estuvieran produciéndose en Cuba, sino que no tenías manera de acceder a ellos y que ahora todos pueden compartir lo que piensan y hacerse, y que esa información que era tan sesgada y que solamente tú escuchabas lo que se decía en la televisión y lo que se leía en un periódico, o no escuchabas nada, que esa otra información esté a la mano es maravilloso, pero pienso que está trabajando todavía sobre la concientización del pueblo, ¿no? Porque realmente yo creo que somos un pueblo bastante inculto en cuanto a política, porque son muchos años de un único discurso. Entonces, digamos que eso es lo más importante que se está haciendo ahora y es necesario hacerlo para que todo el pueblo
se sume a ese cambio, porque si no es muy difícil que sean unos pocos los que se sacrifiquen y qué es lo que está pasando y que pongan en vida sus juegos, en juego su vida. Y creo que esa tarea es tan larga que yo me impaciento, ¿no? Es necesaria, pero estamos como en el momento en que eso se está iniciando y entonces es realmente muy desgastante, ¿no? Lo único que tenemos es internet y hay que seguir utilizándolo, por supuesto, pero a mí me gustaría ver como que las cosas fueran más rápidas, pero son realmente difíciles, ¿no? No, y hay que saber también que las represalias son muy extremas. O sea, incluso dar su opinión en las redes sociales puede ser motivo de hostigamiento por parte de las autoridades. Entonces, a muchas personas les cuesta dar su opinión, les cuesta incluso dar un like por todas las consecuencias que eso puede traer. Entonces, somos un país con mucho miedo, somos un país, como decía Patrick, con muy poca experiencia política, con muy poca experiencia de pluralidad, y es algo que está naciendo, y hay personas sí que se están sacrificando ahora mismo, y esto, gracias, o sea, y gracias a las redes sociales tenemos esta información, pero es, o sea, para mí fue sorprendente darme cuenta a qué punto teníamos miedo, pero no solamente en mi país, sino yo misma. O sea, para mí ha sido también un largo proceso el ir siendo consciente de cómo todo el tiempo estás pensando en lo que puedes perder, lo que te puede afectar, cómo eso luego te puede impedir, ya sea volver a Cuba, sea salir de Cuba. O sea, ahora mismo hay muchos militantes o activistas, o artistas, periodistas, en fin, que tienen a la policía enfrente de sus casas y que no pueden salir. Entonces son personas que no están acusadas de ningún delito, pero perfectamente pueden estar un mes sin salir de sus casas, sin ninguna explicación. Sencillamente no se les permite. Entonces, es tremendo, y también es tremendo que la comunidad internacional no se dé cuenta de esto y sencillamente esté apoyando al régimen cubano por sus ideales humanistas, que yo también comparto, pero que yo siento que no se están aplicando en la realidad, ¿no? Sim, eu creio que há movimento, vamos ver o que vai passar. A internet tem uma influência, às vezes, benéfica, às vezes maléfica. Vamos ver a onde se vai nesta linha. Agradeço a conversação e espero que a película continue a circular, a ser representada, ¿no? Desde que se estrenó el Festival Documental de Amsterdam, que ganó el premio. Increíble la trayectoria que tuvieron, ¿no? Y bueno, el resultado, ¿no? De un trabajo de ustedes. Es eso. Muchas gracias y hasta una próxima, ¿no? Que sabe, la próxima película, las dos juntas o no, quién sabe. Mucha suerte con el festival. Gracias. Que vaya todo bien. Y bueno, terminamos acá oficialmente. Hicimos más o menos, ya me imaginaba con dos cubanas, 15 minutos. Nos pasamos de tiempo. Entonces ya así. En la película que tiene un momento, no sé si tú, Heidi, o la Patricia, que habla del silencio. Que el habla silencio de Europa. de silencio, porque los cubanos. Pero, y también una collage que tiene, es una foto, creo que en Suiza, de un edificio más moderno, y va fotos de Cuba, ¿no? De las personas, y el sonido de la calle que va llegando, ¿no? Así, no quería entrar en esto porque hay muy detalle, pero fue muy inteligente y muy la diferencia, ¿no? Entre una Suiza todo y poco a poco estar también en la ventana es muy cubano también, ¿no? Creo. Y los sonidos. Pero buenísimo. Gracias y bueno, no sé. Nos veremos personalmente en algún momento. Sí, sería bueno que nos cruzamos ahí y bueno,
vamos a ver lo que pasa ahí en un futuro próximo, después pandémico, post-pandémico, ¿no? Un poco. Bueno. Pablo, que Carlos me dijo que te mandara saludos. Ah, claro, él también un personaje de la película. Sí, sí. Sí, envía también a él los saludos. Y, bueno. Un abrazo. Muchas Suerte gracias. y gracias a ustedes. Gracias al Hasta festival. pronto. Adiós. Chao.